Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde les traemos toda la verdad, sin pelos en la lengua sobre sus celebridades turcas favoritas. ¿Están listos para el drama, el misterio y las revelaciones impactantes? Porque hoy, prepárense porque vamos a hablar de una de las rupturas más sonadas y que más preguntas ha generado en el mundo del espectáculo turco, la de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Sí, lo sé. Han pasado años desde que esta pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas, decidió tomar caminos separados, pero el interés por los motivos reales de su separación sigue más vivo que nunca. Rumores, especulaciones, versiones contradictorias. Hemos escuchado de todo, ¿verdad? Pero hoy, amigos míos, vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de esta ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo querrán perder. Ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Dos nombres que juntos evocaban imágenes de glamour, talento y por supuesto, mucho amor. Su relación, que comenzó a finales de 2013, cautivó al público desde el principio. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban en la cima de sus carreras. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se conocieron, como muchas parejas del mundo del espectáculo, en el set de grabación. Ambos protagonizaron la serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC. Desde el primer momento, la atracción fue evidente. Sus personajes, Yaman y Mira, vivían un romance apasionado y tormentoso, y esa intensidad se trasladó, de alguna manera, a la vida real. La serie además fue un trampolín para ambos, consolidando sus carreras y catapultándolos a la fama internacional. La química que destilaban en pantalla era tan palpable que era difícil no creer en un romance genuino fuera de ella. Los fans, por supuesto, alimentaron esa esperanza, convirtiendo cada mirada, cada sonrisa, en una prueba irrefutable de su amor. Durante los años que estuvieron juntos, Altay y Serini se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su relación parecía sólida y estable. Se les veía juntos en eventos, alfombras rojas y por supuesto, en las redes sociales, compartiendo momentos de complicidad y cariño. Todo parecía perfecto. Sus seguidores se deleitaban con cada fotografía, cada declaración pública de amor. Se convirtieron en la pareja modelo, la personificación del éxito y la felicidad. Las marcas se los rifaban para campañas publicitarias conjuntas, confirmando su estatus de pareja poderosa e influyente. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, detrás de la fachada de felicidad y glamour se escondían problemas y desafíos que, finalmente, terminarían por dinamitar la relación. En 2019, después de casi 6 años juntos, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo turco. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora. Los fans estaban devastados, los medios de comunicación especulaban y las preguntas se multiplicaban. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan aparentemente sólida había decidido separarse? La conmoción fue tal que incluso se organizaron peticiones online para que retomaran su relación. Los foros de fans se llenaron de mensajes de dolor y desilusión. Parecía que una parte del corazón colectivo turco se había roto. A partir de ese momento comenzaron a circular todo tipo de rumores y teorías. Algunas fuentes apuntaban a que la incompatibilidad de agendas y el ritmo frenético de sus carreras habían terminado por desgastar la relación. Otros, en cambio, hablaban de terceras personas, de infidelidades y de celos profesionales. Incluso hubo quienes sugirieron que la presión mediática y la constante vigilancia de los paparazzi habían hecho insostenible la relación. Los tabloides turcos se hicieron un festín, publicando portadas sensacionalistas y alimentando la histeria colectiva. Cada fotografía, cada gesto, era analizado hasta la saciedad en busca de pistas sobre la verdadera causa de la ruptura. Sin embargo, ni Altay ni Serini llegaron a dar una versión oficial y detallada de los motivos de su ruptura. Ambos optaron por el silencio, por la discreción y por mantener los detalles de su vida privada alejados de los focos mediáticos. Esta actitud, por supuesto, no hizo más que alimentar las especulaciones y los rumores. Su silencio fue interpretado de mil maneras,
como una confirmación tácita de los rumores más escandalosos, como una señal de respeto mutuo, o incluso como una estrategia para mantener viva la llama del interés mediático. Lo cierto es que al no ofrecer una explicación clara, dejaron la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los motivos de su separación? ¿Hay alguna verdad oculta detrás de la fachada de silencio y discreción? Pues bien, amigos míos, después de investigar a fondo y de hablar con fuentes cercanas a la pareja, hemos logrado recopilar información valiosa que nos permite tener una idea más clara de lo que realmente sucedió. No ha sido tarea fácil. Muchos de los allegados a la pareja se mostraban reacios a hablar, temerosos de romper su código de silencio. Pero con paciencia y persuasión, hemos conseguido desentrañar algunos de los secretos mejor guardados de esta relación. En primer lugar, es importante destacar que la incompatibilidad de agendas y el ritmo frenético de sus carreras sí jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. Tanto Atay como Seriney estaban en la cima de sus carreras, con proyectos cinematográficos y televisivos que les exigían una gran cantidad de tiempo y energía. Esto inevitablemente les dejaba poco tiempo para dedicarse el uno al otro y para cultivar su relación. Atay, por ejemplo, se encontraba inmerso en proyectos internacionales con Netflix, lo que le obligaba a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos de Estambul. Seriney, por su parte, no paraba de encadenar un éxito tras otro en la televisión turca, con jornadas de grabación interminables y una agenda repleta de compromisos publicitarios. Además, la distancia física también fue un factor importante. En varias ocasiones, Atay y Seriney tuvieron que separarse durante largos periodos de tiempo debido a sus compromisos laborales. Esto obviamente dificultaba la comunicación y el mantenimiento de la intimidad. La tecnología, si bien ayudaba a mantener el contacto, no podía reemplazar la cercanía física y la posibilidad de compartir momentos cotidianos juntos. Las largas conversaciones telefónicas y las videollamadas no eran suficientes para paliar la sensación de lejanía y soledad. Pero más allá de los problemas logísticos y de la falta de tiempo, parece que también existieron diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos de futuro y sus prioridades personales. Según nuestras fuentes, Atay tenía un fuerte deseo de formar una familia y de establecerse, mientras que Seriney estaba más centrada en su carrera profesional y en explorar nuevas oportunidades. Esta diferencia de prioridades era un tema recurrente en sus discusiones, generando tensiones y frustraciones en ambos. Esta diferencia de prioridades obviamente generaba tensiones y conflictos en la relación. Ambos tenían visiones diferentes de lo que querían para el futuro, y esto, a la larga, terminó por separarlos. Atay, al parecer, soñaba con una vida más tranquila, alejada del foco mediático, donde pudiera dedicarse a su familia y a proyectos más personales. Seriney, en cambio, ambicionaba seguir creciendo profesionalmente, explorando nuevos géneros y mercados, sin renunciar a su libertad e independencia. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura es la presión mediática y la constante vigilancia de los paparazzi. Como dijimos antes, Atay y Seriney eran una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y esto significaba que cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por los medios de comunicación. Vivían en una constante pecera donde cada gesto, cada mirada, era interpretado y amplificado por los tabloides. Esta constante presión, obviamente, generaba estrés y ansiedad en la pareja. No podían salir a la calle sin ser fotografiados, ni podían tener una conversación privada sin temor a ser escuchados. Esta falta de privacidad, sin duda, dificultaba la construcción de una relación sólida y estable. Se sentían asfixiados por la constante atención mediática, lo que les impedía disfrutar de su relación con normalidad. Las escapadas románticas se convertían en complicadas operaciones de logística para evitar a los paparazzi, y las cenas íntimas se veían interrumpidas por las constantes llamadas de sus representantes. En cuanto a los rumores de infidelidades y de terceras personas, no hemos encontrado pruebas sólidas que confirmen estas acusaciones. Si bien es cierto que circularon rumores sobre supuestas relaciones de Atay con otras mujeres, estas informaciones nunca fueron corroboradas y, en muchos casos, resultaron ser falsas. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente y muchas veces se basan en simples malentendidos o en informaciones sesgadas. Por lo tanto, podemos decir que la ruptura de Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya fue el resultado de una combinación de factores, entre los que destacan la incompatibilidad de agendas, la distancia física, las diferencias en cuanto a sus proyectos de futuro y la presión mediática.
No hubo un único culpable, sino una serie de circunstancias que, poco a poco, fueron minando la relación hasta que se hizo insostenible. Fue una tormenta perfecta de factores que convergieron para poner fin a una relación que, a pesar de su apariencia idílica, estaba profundamente marcada por las dificultades y los desafíos propios del mundo del espectáculo. Es importante destacar que, a pesar de su ruptura, Aatai y Serrini siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca se han hablado mal el uno del otro en público y, incluso, han llegado a coincidir en algunos eventos. Esto demuestra que, a pesar de los problemas y las diferencias que pudieron haber existido, siempre hubo un respeto mutuo y un cariño sincero. Ambos han demostrado una madurez admirable al no convertir su ruptura en un circo mediático y al mantener una actitud discreta y elegante. Y bien, amigos míos, hemos llegado al final de este análisis profundo de la ruptura de Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor los motivos que llevaron a esta pareja a tomar caminos separados. Hemos intentado ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible, basándonos en la información que hemos podido recopilar y contrastar. En resumen, podemos decir que la incompatibilidad de agendas, la distancia, las diferencias en sus planes de futuro y la presión mediática fueron factores clave en el fin de su relación. No hubo un único culpable, sino una serie de circunstancias que, poco a poco, fueron desgastando el vínculo que los unía. Su historia sirve como un recordatorio de que incluso en el mundo aparentemente perfecto de las celebridades, las relaciones son complejas y están sujetas a las mismas dificultades y desafíos que cualquier otra. Queremos agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo esta información con ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trabajando y a ofrecerles contenidos de calidad. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Creen que hubo algún otro factor que influyó en la ruptura? ¿Eran fans de esta pareja? Déjenos sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo querrán perder. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima. Además, estén atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando contenido exclusivo y responderemos a sus preguntas. No se lo pierdan.